si es el caso, y estar al día, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra sesión. Ahora sí, ya la puse a grabar. Listo, chicos, entonces, para empezar la grabación, como siempre, saben que previo a que hacemos la grabación siempre hablamos de centro de calificaciones. Eso es una de las puntos importantes para que se puedan conectar a las sesiones en línea y puedan ustedes, pues, revisar su estado y si tiene alguna situación, pues, que me la puedan comentar durante la sesión. Como resumen de lo que vemos ahí en el centro de calificaciones es que tengan en cuenta que siempre les comparto a ustedes semana a semana centro de calificaciones en el grupo para que ustedes se busquen por número de cédula o por número de documento y revisen qué evidencias estén pendientes. Si es el caso que tengan muchas evidencias pendientes con transversales o con inglés, se pongan en contacto con las instructores para que puedan entregar la menor prueba posible. Porque si nosotros tenemos más de 4 evidencias pendientes, eso nos genera un llamado de atención. Y los llamados de atención generalmente tenemos una semana para ponernos al día. Si después de esa semana seguimos evidenciando que tenemos más evidencias pendientes en vez de bajar, aumenta, entonces hacemos un segundo llamado de atención. E igualmente una semana para ponernos al día. Finalmente, después de esa semana, si no nos hemos puesto al día, entonces ya hacemos un plan de mejoramiento, que generalmente también es máximo una semana, donde sí o sí debemos de entregar todo. Si no entregamos todo lo que debemos en ese espacio, entonces ya son citados a un comité académico. Y en el comité académico, cuando ya llegamos a esa instancia, a menos de que tengamos una justificación muy valedera y muy fuerte, generalmente se resuelve el retiro de la formación. Entonces, pues esa no es la intención, ¿sí? Esa no es la intención del proceso. Por eso, digamos, damos como tantas etapas. Por eso siempre trato de ustedes estarles actualizando y tener lo más actualizado posible entre calificaciones para que ustedes sepan su estado y puedan avanzar. Bien, recuerden que en la formación, desde el punto de vista de la técnica, yo trato de explicarles la temática para que tengan casi 15 días para entregar las evidencias, ¿vale? Entonces, digamos que para que puedan tener como todo ese tiempo. Respecto pues a la formación, actualmente estamos con la instructora Claudia en matemáticas, ella termina ya esta semana, el 19 de abril. Estamos con la instructora María Fernanda, ella ya casi termina todas las resultados de aprendizaje de inglés, muy seguramente nos estará acompañando el mes de abril y ya en mayo ya nos acompañará. Y ya a partir de esta semana empezamos con la instructora Maribel de emprendimiento, como les decía la semana pasada. eh, se, se traslapó matemáticas y emprendimiento una semana, por lo que la instructora Claudia de matemáticas tuvo que empezar una semana después a la planeación. Por eso no coincidió, porque la intención era que ya esta semana ustedes hubieran terminado matemáticas y empezaran con emprendimiento. Pero pues solamente va a ser una semana y ya a partir de la siguiente ya seguimos es solo emprendimiento y ya no verían más matemáticas. ¿Listo? La instructora Maribel me ha comentado la intención de poder tener las sesiones los días miércoles. Aún no me ha confirmado el horario específico, pero lo ideal es que pues ella la pueda dar los miércoles en el espacio donde ustedes estaban con la instructora Claudia. Creo que ya Maribel la piensa dar a las 7:30, pero pues no me ha confirmado. Entonces es importante que ustedes estén ahí pendientes de la sección de anuncios, donde ya les publicará muy seguramente la información, los horarios y el link de acceso. Listo, muchachos. Entonces, pues eso es respecto a la ficha. Siempre nos tomamos estos tiempitos al iniciar porque son sumamente importantes para conocer el estado de la ficha. Bien, como siempre, felicitaciones a todos los que van muy juiciosos en su proceso y animar a los que de pronto están por ahí eh, pendientes de ponernos al día. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar entonces ya la sesión de hoy de la explicación del tema. Ya a partir de la siguiente semana que se habilita la evidencia, vamos a estar en la fase de ejecución. Bueno, por acá nos dicen, muchas gracias Edson.
Emprendimiento envió anuncio miércoles a las 7 de la noche para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias, Exxon, por el dato. A partir de la siguiente semana, entonces empezamos la fase de ejecución. Entonces ya cuando ustedes vayan a ver evidencias, ya no los van a buscar en planeación, la van a buscar en la fase de ejecución, en la actividad de proyecto número 4, si no estoy mal, actividad de proyecto número 4. Entonces, esas son las nuevas temáticas que vamos a estar viendo. La primera evidencia que vamos a ver es un foro. ¿Listo? Entonces, recuerden la importancia de los foros. Los foros y los cuestionarios tienen una novedad, y es que, a diferencia de las otras evidencias, ellos no tienen espacio para configurar entregas tardías. Entonces, para que ustedes hagan sus aportes, solamente tienen el tiempo entre el 20 de abril y el 26 de abril, ¿vale? Porque si no lo hacemos en ese rango de fechas, entonces no van a poder hacer sus aportes y pues van a quedar ahí pendientes hasta que podamos volver a abrir las evidencias, que lo hacemos una vez al final de cada mes. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, ¿listo? El tema que vamos a hablar en ese foro, pues es lo que vamos a explicar el día de hoy, que es sobre el concepto de la oferta y de la demanda. Bien, este concepto, pues digamos que es como una introducción a la temática que más adelante vamos a ver, que es el tema de pronósticos, el tema de cálculo de inventarios, cálculo de producción y demás, que parte del concepto de oferta y demanda, ¿vale? Entonces, vamos a ir de una vez a lo que nos dice la evidencia. Entonces, es un foro, y en este foro, el foro se llama es esta, participación en el foro de políticas organizacionales de demanda de productos y servicios. Entonces, en la plataforma, en la fase de ejecución, en el material de formación, hay un documento que se llama pronóstico de necesidades. En este pronóstico de necesidades, o en este documento, en este material, les hablan sobre el concepto de la relación entre precio y cantidad, ¿listo? Y un poquito de introducción hacia el concepto de la demanda y de la oferta. El día de hoy yo voy a tratar de explicarles estos conceptos para que, con la explicación que yo les pueda dar, más lo que ustedes consulten, podamos responder a estas 4 preguntas que tenemos aquí. La primera pregunta es: si en la relación entre precio y cantidades se incrementa la cantidad considerablemente, como es el caso de productos agrícolas con mucha producción, ¿qué sucede con los precios y la demanda? Entonces, eso es lo primero que ustedes van a analizar y van a responder. Si en la relación entre precio y cantidad se incrementa la cantidad considerablemente, como es el caso de los productos agrícolas con mucha producción, ¿qué sucede con los precios y la demanda? La otra pregunta es: ¿cómo puede explicar que ante un aumento de la producción los precios disminuyan y por consiguiente la relación entre precio y cantidad no se cumpla? La tercera, explique por qué se menciona que la curva de la oferta tiene una pendiente positiva y la curva de la demanda ofrece una pendiente negativa. Y la última es: proporcione un ejemplo de pendiente positiva y otro de pendiente negativa. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. De pronto, si ustedes ya han revisado antes esos conceptos, pues tienen como ese valor agregado. Si no, es lo que vamos a ver el día de hoy. Esos conceptos, entonces, parten de algo que se llama la microeconomía. Bien, entonces la microeconomía habla de 2 conceptos fundamentales, que es el concepto de la oferta y el concepto de la demanda. Bien, para entender el concepto de la oferta y el concepto de la demanda, entonces vamos a analizar 2 variables, que es el precio de un artículo y la cantidad que se adquiere o que se ofrece de ese artículo. ¿Por qué surge esto? Porque de esta manera entonces se puede analizar el mercado, ¿vale? Nosotros estamos inmersos en ese proceso. Nosotros, de cierta manera,
de forma empírica o los que han analizado el tema, hemos percibido eso y de cierta manera conocemos su comportamiento. ¿Por qué digo eso? Porque si recuerdan la época del COVID, por ejemplo, ¿qué pasaba con los tapabocas? En ese entonces, los tapabocas que antes costaban, no sé, 500 pesos pasaron a costar como 10.000, ¿no es cierto? Se subió el precio. O, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay un partido de la Selección Colombia? ¿Listo? Y la gente quiere comprar las boletas y al final no hay boletas. Esas boletas se ponen muy caras. Pero por el contrario, ¿qué pasa con, no sé, con un partido de otro equipo que generalmente no llene las tribunas? Pues el precio generalmente no se sube, porque siempre se mantiene, porque siempre hay como disponibilidad, ¿no es cierto? O, ¿qué pasa con un artículo que, por ejemplo, es fácil de conseguir y eh, hay mucho en el mercado? Pues muchas veces su precio no es tan alto y uno lo puede adquirir. Entonces, ese es el concepto de oferta y demanda. Bien, es la manera en que se explica el comportamiento del precio y la cantidad en un mercado de un producto o de un servicio. Para que lo tengan por ahí en cuenta y si es el caso lo escriban porque ese va a ser el tip fundamental para entender este concepto y poder responder a las preguntas. Cuando hablamos de demanda, cuando ustedes hablen de la demanda, siempre van a hablar desde el punto de vista del consumidor. ¿Listo? Porque esto es importante, porque cuando ahorita les explique cómo es el comportamiento, uno a veces se puede confundir. Pero, por ejemplo, para uno como consumidor, generalmente uno compra más cuando está más barato. Si uno quiere comprar unos tenis, uno, por ejemplo, va y pregunta en diferentes almacenes. Y si venden los mismos tenis, si es el mismo modelo, uno qué hace, va y pregunta en cada uno de ellos y donde generalmente sea más económico, hay compra, ¿no es cierto? Siendo el producto el mismo, la misma calidad y demás. Entonces, la demanda siempre va a obedecer al comportamiento del consumidor. Bien, la oferta, por el contrario, entonces va a obedecer al comportamiento del vendedor o de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa que vende café, por ejemplo, eh, si ve que la libra de café vale eh, 30.000 pesos en el mercado, pero resulta que ahorita la están pagando mejor porque por el comercio exterior se encareció, entonces la están pagando más cara, pues el productor va a buscar vender esa libra que antes vendía 40.000 en 50.000, más cara. ¿Listo? Entonces, la demanda siempre va a ser desde el punto de vista del consumidor y la oferta desde el punto de vista del comprador o del productor. ¿Listo? Del productor, no del comprador, sino del productor. Eso que les decía tiene que ver con esto que vemos acá. Entonces, cuando ustedes por allá vean que es la curva de la oferta y de la demanda, la curva de la oferta y la demanda básicamente es un plano cartesiano de dos dimensiones, que en la dimensión del eje Y ustedes escriben el precio y en la dimensión del eje X ustedes escriben la cantidad. ¿Cómo se interpreta esto? Para un producto que tiene las mismas características, siempre va a presentar de la siguiente manera. Cuando el producto está muy caro, muy pocas personas van a querer comprar ese producto. A medida que el producto va disminuyendo el precio, entonces se van a ir vendiendo más cantidad de ese producto. ¿Listo? En el ejemplo que les daba, si por ejemplo me va a comprar unos tenis que valen 150.000 pesos, pues quizás muy poquitas personas o venda muy poquitas unidades. Pero si esos mismos tenis yo los consigo en 140.000, entonces quizás más personas vayan a comprarlos en ese precio. Y si resulta que hicieron una promoción, esos tenis que valían 150.000 ahora están en mitad de precio, 75.000, entonces más personas van a querer comprar ese producto.
Ahí entonces se entiende que hay una relación inversa entre el precio y cantidad. A medida que el precio es menor, se aumenta la cantidad. ¿Bien? Entonces ustedes piénselo en su día a día. ¿Cuándo ustedes prefieren comprar algo? ¿Cuando está muy caro o cuando está muy barato? Bien. Entonces así se entiende el punto de vista de la demanda. La demanda, entonces, por eso tiene pendiente negativa. Recuerden que la pendiente es el comportamiento de la línea recta. Bien. Entonces, la pendiente en este caso de esta gráfica sería esta lineecita azul que apunta hacia abajo. Bien. ¿Por qué decimos que es pendiente negativa? Porque la línea va hacia abajo. ¿Por qué decimos que es pendiente negativa y va hacia abajo? Porque a medida que el precio va disminuyendo, las unidades se van desplazando más hacia la derecha. Entonces, eso hace que la pendiente se vaya hacia abajo. Ahora, recuerden entonces, la demanda desde el punto de vista de nosotros como consumidores. Generalmente, ¿cómo operamos nosotros? Pues a medida que el precio es menor, entonces vamos a adquirir más unidades de producto. Por el otro lado, entonces tenemos la oferta. Recuerden, la oferta, entonces, no se ve desde el punto de vista del consumidor. La oferta se ve desde el punto de vista del productor. Entonces, en este caso, siguiendo con el ejemplo de los zapatos, ya no soy yo el que va a comprar los tenis, ya soy yo el almacén que vende los tenis. Entonces resulta que inicialmente yo estaba vendiendo a un precio de 80.000 pesos. ¿Listo? Entonces yo vendo a un precio de 80.000 pesos, pero resulta que mi precio objetivo para vender esos productos es 150.000 pesos. ¿Listo? Pero pues no he podido vender mucho, entonces vendo 80.000. Entonces, ¿qué trato de hacer ahí? Pues trato de vender, pero no la mayor cantidad que yo quisiera. Pero resulta que esos tenis ahorita están en edición especial y se revalorizaron, entonces resulta que ahora yo ya los puedo vender a 150.000. Entonces, ¿qué hago yo? Pues voy a sacar más inventario, listo, más unidades al mercado para que me lo compren mejor a 150.000 y no a 80.000, que era el precio que tenía inicialmente. Entonces, en esta curva, cuando digo de curva, es el comportamiento de esta línea que ustedes ven acá. En esa curva, entonces la relación es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir que es directamente proporcional? Que a mayor precio, entonces más unidades van a estar dispuestas para ofrecer y para vender. Bien, por eso se dice que la curva de la oferta es positiva. ¿Qué quiere decir que es positiva? Que va para arriba. De nuevo, a medida que yo subo una unidad de precio acá, aumento una unidad de cantidad hacia la derecha. ¿Listo? A medida que yo suba acá el precio, entonces voy a querer vender más unidades. Con lo que acabamos de ver, entonces ya comprendemos el principio fundamental de la microeconomía, la oferta y la demanda. ¿Listo? La oferta se ve desde el punto de vista del productor, que siempre va a querer pues vender más caro, ¿listo? La mayor cantidad de productos. Y la demanda, que se ve desde el punto de vista del consumidor, que siempre va a querer comprar a el menor precio posible. ¿Listo? Entonces, veamos unos ejemplos. ¿Qué pasa cuando o cómo se comporta esto? Entonces, un ejemplo con los tickets de cine. Entonces, si las entradas de cine suben desproporcionadamente de precio, las personas buscan alternativas de entretenimiento. La cantidad demandada cae drásticamente. Bien, eso nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en los cinemas. Generalmente los cinemas los martes y miércoles tienen las boletas más baratas. ¿Qué pasa en esos días? Pues eso se súper llena, ¿no es cierto? A menos que sea un estreno que hacen los jueves, que es cuando está como a tope las salas de cine. Pero los días que, digamos, están más caras las entradas son los sábados en la noche, los viernes y los sábados en la noche, y los domingos a veces como a las 6 de la tarde. Entonces, en esos días, pues de pronto las salas de cine se llenan, pero no a la misma proporción, porque están más caros.
Entonces, si los precios suben mucho, pues la gente va a querer comprar poco. Bien, ahora, un ejemplo respecto a la oferta. Recuerden, la oferta respecto a el que fabrica, el que produce, el que vende. Entonces, si el precio internacional del café sube, los caficultores van a ver una oportunidad dorada. Siembran más, cultivan más para ofrecer más unidades al mercado. ¿Listo? Entonces, el ejemplo que les daba, si la libra de café normalmente se está vendiendo a 30.000 pesos, 40.000 pesos, pero resulta que hubo un incremento en el precio internacional del café, lo cual afecta ese precio local, que resulta que ya el precio no lo van a pagar a 40.000, sino que ahora por situaciones externas van a subir ese precio a 60.000, pues yo voy a tratar de cultivar lo que más pueda para poder ofrecer mi producto y venderlo a ese precio, porque es el precio, digamos, ahora oficialmente aceptado para mi producto. Bien. Sin embargo, pues en microeconomía, lo que siempre se va a buscar, esto es algo, digamos, teórico, pero pues es lo que los economistas siempre van a buscar, llegar a entender con sus modelos económicos, es poder encontrar lo que se llama el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir el punto de equilibrio? Es ese precio, ¿listo? En el que el productor se encuentra, digamos, como de acuerdo con el precio, ¿listo? Y con las cantidades que va a vender. Ejemplo, el señor del café dice, pues me gustaría venderlo a 60.000, pero yo acepto que me paguen 50.000. Con ese valor estoy bien y las unidades que me permitirán estar, digamos, económicamente bien son, por ejemplo, 50 unidades. ¿Listo? Entonces ese es como su punto de equilibrio, ¿vale? De ahí, él diría, si vendo más para allá, pues si vendo más caro, pues de pronto puedo ganar mucho más, ¿listo? Pero mi punto de equilibrio, digamos como mi base, es esto. Ahora, desde el punto de vista del consumidor, entonces también es ese precio que el consumidor ve como acorde al producto. Entonces, si el consumidor encuentra que esa libra de café, que es tipo exportación y demás, 50.000 pesos está bien porque de pronto ha comparado con otros tipos de productos y ese precio pues es adecuado para esa libra de café, entonces dice, listo, yo estoy de acuerdo con 50.000 pesos y hay una cantidad de personas que están de acuerdo con ese precio. ¿Listo? Entonces, ese también es el punto de equilibrio desde la demanda. ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, si hay un precio, digamos, excesivo del valor, sí, del producto? Si el producto se pone muy caro, pues entonces esto va a generar que hayan excedentes de mercancía. ¿Listo? Esto quiere decir que hay mucha mercancía disponible para la venta, pero las personas no están dispuestas a comprar a ese precio. Por el contrario, ¿qué pasa si el precio está muy bajo, muy barato? Pues van a haber muchas personas que van a querer comprar eso porque lo van a ver como una promoción, pero no va a haber suficiente cantidad de productos para suplir esa necesidad o suplir esa demanda. Entonces van a haber una escasez. Bien, pues, ese es, digamos, cómo funciona el tema de la microeconomía con esos dos aspectos. Entonces, ¿qué puede pasar eh, si se generan las siguientes situaciones? Por ejemplo, que eso es lo que uno ve eh, en empresas agrícolas, relacionándolo un poquito con el foro que ustedes deben de responder. Vamos a ver, poner el primer escenario con las naranjas. Entonces, ¿qué sucede con los precios y la demanda si la cantidad de productos agrícolas se incrementa considerablemente? Entonces, cuando hay, digamos, eh, una, una cosecha muy próspera, ¿listo? Produje mucho más de lo que estaba pensado.
Esto va a generar que yo tenga un exceso de mercancía, ¿no es cierto? Un exceso de naranjas. ¿Y qué pasa cuando tenemos ese exceso de naranjas, ese exceso de cosecha? Pues si yo no la quiero perder, ¿listo? Lo que yo hago es que, pues trato de vender un poco más económico el producto, le pongo un precio más barato para no llegar a perder esa producción, ¿listo? Y poder lograr comprar o generar la ganancia, digamos, más acorde al producto. Pero no quiere decir que a medida que yo produzca mucho más, ¿listo? Los precios siempre vayan a bajar, porque por el otro lado está que yo entonces digo, ah, bueno, si yo quiero bajar los precios de mi producto, lo que voy a hacer es fabricar más y más y más y más y tener más y más artículos para vender. Porque, ¿qué pasa si las personas, si no hay la suficiente cantidad de personas que quieran adquirir mi producto? Bien, entonces si no hay la suficiente cantidad de personas que quieran adquirir mi producto, pues voy a generar pérdidas, ¿vale? Entonces, lo que yo siempre voy a buscar es un equilibrio, ¿listo? Encontrar cuál es ese punto de equilibrio, cuál es esa cantidad o esas unidades que yo debería de fabricar para ofrecer que me permita tener pues un mercado balanceado. Entonces, eso es lo que muchas veces pasa cuando, por ejemplo, tenemos este problema, ¿sí? Que tenemos mucha producción de naranjas, pero resulta que yo llego a la plaza y las pongo más baratas. ¿Eso qué afecta? Pues va a afectar los precios y va a hacer que las demás personas que venden mi mismo producto se vean afectadas. Porque, qué va a suceder? Pues naturalmente nosotros vamos a ir a buscar si es un producto igual que venden las mismas personas y está más barato, pues voy a buscar ir a comprarle a él. ¿Listo? Pero eso va a generar un desequilibrio comercial. Que eso es lo que yo les decía. El mito versus la realidad. El mito es, más producción siempre asegura el éxito comercial. La realidad, el precio puede colapsar aunque la producción aumente. Si ocurre un desacople entre la fábrica y la calle. Entonces, el exceso de oferta. Se fabrican más unidades de las que el mercado puede absorber en un momento. ¿Sí? Sobre oferta de naranja. Y las personas ya están cansadas de tomar jugo de naranja. Cambios de preferencias. Eso puede ser otra. Puede que las naranjas estén muy baratas, pero pues resulta que hicieron un estudio y que el jugo de naranja es malo, entonces ya nadie toma jugo de naranja. Ahora toma, no sé, otro jugo. Entonces la gente ya no va a querer comprar ese producto. Sí, por más barato que me salga a mí fabricarlo, eh, ya no lo van a querer adquirir o sustituirlo. Listo. Hay otro aspecto que genera unos desplazamientos. Eso es, digamos, un poquito más, no va relacionado con la evidencia, pero con eso ya finalizamos. Pero es bueno que ustedes, digamos, como que lo tengan ahí presente. Hay otros elementos que afectan y que si ustedes lo investigan se van a llamar los desplazamientos de las curvas hacia la derecha, hacia la izquierda, que afectan el comportamiento de esa curva o esa línea de oferta y demanda, que es situaciones diferentes al precio del producto. Porque cuando yo cambio el precio de un producto, lo que hago es que me desplazo sobre esa misma línea. ¿Listo? Pero eh, si hago una variación diferente al producto, al precio, perdón, sigo vendiendo al mismo precio, pero hay otros factores externos, hace que eso se mueva. Por ejemplo, si mi producto son estos tenis, que yo estoy vendiendo a 150.000, pero resulta que en la ciudad donde yo vendo hubo un incremento, ¿listo? Hubo una mejor calidad de vida. Entonces yo sigo vendiendo a 150.000, pero ya las personas me van a comprar más unidades, ¿listo? Eso hace que se mueva mi curva más hacia la derecha manteniendo el mismo precio. O que resulta que esos tenis se pusieron de moda porque un artista se los puso, ¿listo? Y yo los sigo vendiendo al mismo precio. Entonces, muy seguramente yo tenía que para 150.000 iba a vender 100 pares de tenis, pero resulta que ya para 150.000 no vendí 100, sino vendí 200. ¿Listo? Esto hace que se me desplace la curva manteniendo el mismo precio.
O cuando hay publicidad, publicidad muy efectiva, también como les decía antes, por los mismos tenis, hice una campaña, influencers se pusieron los tenis, eso hizo que más gente quisiera comprarme los tenis, yo mantuve mi precio, entonces vendí más. Bien, entonces, cuando yo hago un cambio de precio, me estoy moviendo por la misma línea, ¿listo? Pero cuando hay otros aspectos externos al precio y se afectan, hace que la curva se mueva a la derecha o a la izquierda. En la oferta, pues en la oferta es respecto al productor, aspectos que hacen que, que se venda más o menos, pero manteniendo el mismo precio. Por ejemplo, em, si resulta que yo ya tengo establecido mi precio de venta de un producto, pero se encarece el transporte de ese producto, no la fabricación como tal de mi producto, sino el transporte, por ejemplo, para entregarle el producto, pues eso puede hacer que la gente compre menos. Yo sigo vendiendo al mismo precio, pero ya no llego a la misma cantidad de gente. Si de pronto yo tengo el mismo precio de fabricación, pero ahora optimicé mi proceso, puedo hacer más, entonces tengo más unidades a vender, pero al mismo precio. ¿Listo? Eso es básicamente los desplazamientos de la curva de la oferta y de la demanda hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, yo trato pues de irlo explicando como con ejemplos del día a día, porque pues ese es el principio del económico, ¿sí? Que vimos, digamos, frecuentemente. Si el precio aumenta o sube, solamente hay una única curva, ¿listo? De consumo. Pero si el precio se mantiene, pero hay otros factores que afecten a ese producto o ese servicio, entonces voy a vender más o menos a un mismo precio. Eso es lo que se llama el desplazamiento de la curva de la oferta o de la demanda. Entonces, con lo que vimos hoy, ustedes van a buscar responder a esto. ¿Qué sucede con los precios y la demanda ante una sobreproducción agrícola? ¿Listo? Los precios y la demanda. ¿Listo? O sea que tienen que verlo desde el punto de vista del consumidor. ¿Qué pasa cuando se fabrican muchas unidades de un producto o en el caso de las naranjas se cosecha mucha naranja? ¿Qué pasa con el precio respecto a la demanda? ¿Cómo se explica la relación entre precio y cantidad? Se rompa y el precio caiga al aumentar la producción. ¿Cómo explicar que la relación precio-cantidad se rompe y el precio caiga al aumentar la producción? ¿Por qué la curva de la oferta tiene pendiente positiva? ¿Y por qué la curva de la demanda tiene pendiente negativa? Y yo creo que ya, si damos respuesta a esas tres preguntas, ustedes pueden construirse un ejemplo graficando una curvita de oferta y una curvita de demanda. ¿Cómo se grafica eso? Es muy sencillo. Ustedes pueden poner en un documento de Excel una cantidad y un precio. Entonces, por ejemplo, ponen 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, si esta es la curva de la demanda, ustedes tienen que tener en cuenta que la curva de la demanda me dice que a medida que el precio es más barato, o sea, que el precio es más alto, vendo menos. Entonces, por ejemplo, si acá pongo 80.000, vendo menos. Pero si pongo 70.000, vendo más. Pero si pongo 60.000, vendo más. Si pongo 50.000, vendo más. Y si pongo 40.000, vendo más. ¿Listo? Ese es el concepto. Entonces, vamos a ver qué nos sale graficando eso, ¿no? Simple precio y cantidad. A ver, una grafiquita de líneas. Entonces, listo. Ahí tengo mi gráfica. ¿Listo? Tengo mi grafiquita. Y acá le ponemos acá etiquetas. Listo. Entonces, miren que ya grafiqué mi grafiquita de demanda. Cuando el precio es 80.000, vendo 10 unidades. Bueno, acá tocaría ponerle la cantidad.
Cuando el precio es 70.000, vendo 20 unidades. Cuando el precio es 60.000, vendo 30 unidades. Sí. Entonces, ahí hice la gráfica. Entonces, para hacer la grafiquita, lo que necesitamos es tener en cuenta el concepto. Cuándo es positivo, cuándo es negativo. Y con eso podemos construir nuestra gráfica, ¿vale? Este tema nos va a ayudar más adelante, pues para cuando hablemos del punto de equilibrio, para la parte, digamos, de los pronósticos de venta. Nosotros utilizamos pronósticos de venta para después determinar, por ejemplo, la cantidad de unidades que tenemos que tener en inventario en la empresa para poder suplir esa demanda. Bien, pero partimos de estos conceptos, de la oferta y de la demanda. Entonces, bueno, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero pues que haya quedado claro. Como les decía, son conceptos que nosotros utilizamos de pronto en el día a día, que lo vemos y lo experimentamos de forma empírica, pero que ya hoy en día podemos como analizarlos y comprender el fenómeno económico que existe detrás de eso. ¿Listo? Entonces, pues, no sé si quedó claro el concepto, algún comentario, si se entendió lo que vamos a hacer para la evidencia. Bueno, espero que haya quedado claro. Igual ya va a detener acá la grabación para que les quede la grabación. Y para finalizar, entonces recuerden, muchachos, ponerse al día con las evidencias, porque pues, se nos está acabando matemáticas e inglés. Entonces es importante ponernos al día. Yo el día miércoles tengo reunión con las instructoras para revisar la situación y pues cómo empezar a mirar el estado de ustedes y empezar el debido proceso. Entonces, pues la idea es no llegar a esos pasos. Entonces, listo, chicos, pues nada más. Felicitar a los que van muy juiciosos, motivar a los que van por ahí un poquito quedaditos en las evidencias a que nos pongamos al día y saben que cualquier cosa me pueden ir escribiendo ahí al WhatsApp. A veces me demoro un poquito, pero trato de responderles a sus mensajes, ¿listo? Entonces, nada, muchachos, pues agradecerles por su participación aquí en la sesión, desearles una muy buena semana y estamos ahí en contacto, ¿vale? A detener.